Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. La armonía de una comunidad se quiebra cuando una denuncia de agresión sexual estalla en redes sociales, señalando a 3 adolescentes como responsables. Esto divide a las familias que se ven forzadas a enfrentarse no solo a la verdad, sino a sus propios límites y responsabilidades. ¿Puede un niño ser un agresor sexual? ¿O todo es fruto de la confusión propia de la edad? Es la sinopsis de Pubertad, la nueva serie creada, dirigida e interpretada por Leticia Dolera y que transcurre en el entorno de una colla castellera, una asociación de castellers en Cataluña. Sus 5 primeros episodios pueden verse ya en HBO Max. El 6º y último estará disponible a partir del miércoles que viene, 29 de octubre. A lo largo de esta entrevista, Paul Sánchez y yo comentaremos con Leticia Dolera todos los detalles sobre la creación de esta serie y aunque alguno de ellos entra quizá en el territorio del spoiler, puedes escuchar el episodio tranquilamente porque avisaremos antes para que te puedas saltar la parte de la entrevista en la que revelamos demasiado. Leticia Dolera se reúne con nosotros en las oficinas de Dama en Madrid. Me has dado los 2 peores minutos de mi vida a cuenta de la app calculadora Oculta tus fotos. Lo digo de memoria, creo que es el capítulo 2. El personaje de Estelle le dice a tu personaje, Julia, le descubre que los adolescentes, y en este caso su hijo de 13 años, tienen una manera de ocultar las fotos íntimas para que sus padres no lo vean en sus dispositivos, que es una aplicación cuyo icono es igual que el de la calculadora. Pero tú le das y hay como, un acceso ahí y ahí de repente tu personaje descubre unas fotos que no esperaba ver en el dispositivo de tu hija. Yo en ese momento paré la serie porque yo tengo una hija de 13 años y de verdad los 2 minutos más angustiosos de mi vida mientras iba a su habitación, desbloqueaba el iPad y miraba a ver si tenía una doble calculadora, ¿sabes? O sea, fue como... ¡buah! O sea que, no sé, gracias o te odia, no sé qué decirte. ¿Sabes que eso además fue que me puse a buscar cómo los chavales podían ocultar fotos y cosas en el móvil? Y descubrí un par de artículos con entrevistas a padres y madres que habían descubierto cosas de sus hijos y el de la calculadora era uno. Claro, es que mi proceso fue el siguiente. Mientras subía yo decía, qué cabeza más retorcida tiene Leticia Dolera. Pero luego pensé, espera un momento, voy a googlear esto. Y ahí está. O sea, quiero decir, está en Apple Store, la aplicación se llama Calculadora Oculta tus fotos. O sea, ¿no? Pero vamos a ver, yo que pensaba que tenía esto como superatado y controlado, lo de mi hija, que no estuviera demasiado expuesta y tal, y resulta que el ABC no se me ha ocurrido buscar en Google cómo hacen los adolescentes para ocultar sus fotos, ¿sabes? Sí, y para controlar las horas que llevan de móvil, también cambiándole la hora al teléfono. O sea, es que me estás dando el día, ¿eh? De verdad. No, es que yo flipé. O sea, me daban ganas, de hecho, de poner más tramas de móvil porque había como muchas maneras. Luego, esto es un spoiler, pero hay un momento que los padres de Paul descubren que se salta el PIN parental entrando con el iPad de la niña desde el juego. Eso es. Porque el juego tiene un buscador propio. Y esto también fue una entrevista que encontré en este artículo. Y es alucinante que esos juegos tengan un buscador propio que no esté capado. Claro, que no entra en el PIN parental, no sé por qué, o sea, no se capa, no sé por qué. Pero es que, claro, encuentran muchas maneras. Qué fuerte. Pubertad pone sobre la mesa aspectos de nuestra sociedad que todos conocemos y de los que tratamos de no hablar muchas veces porque probablemente no sabemos ni cómo gestionarlos. El principal, claramente, es la mala educación sexual de los adolescentes, que están a merced de redes sociales y porno para aprender a relacionarse y además en un ambiente en el que el acceso a drogas y alcohol es bastante sencillo y muy poco controlado. Pero es que también, en menor medida,
cuentas aspectos como la adicción a las apuestas deportivas, de manera muy tangencial, pero el padre de Manu, ahí lo ves. Se toca también incluso el asunto de la responsabilidad medioambiental de las empresas. También es como una cosa que está muy al fondo, pero cuando los juntas todos, yo me pregunto si ya desde el principio tenías como una voluntad de hacer pedagogía con esta serie, si querías o si tenías como una vocación de servicio público, por así decirlo. Pues un poco sí, ¿sabes? O sea, evidentemente era una lucha interna porque, claro, la ficción es ficción y también pues tiene que tener pues personajes vivos y complejos y contradictorios y no tanto, o sea, las ficciones no las hacemos para educar, ¿no? O sea, claro. Pero sí que las hacemos para reflexionar sobre quiénes somos y hacernos preguntas. Entonces, esa parte la tenía clara, pero claro, la otra pensaba, ostras, estoy tocando un tema tan sensible, tan importante, que yo sentía una responsabilidad, sin que sea yo... sin sentirme, quiero decir, esta va a ser la serie más vista de la historia, ¿sabes? Pero bueno, en mi escala, yo sí que sentía esa responsabilidad y fue una lucha interna todo el tiempo respecto a cómo se comportaban los personajes adultos, sobre todo cuando cambian, si tenían que ser demasiado pedagógicos o no, ¿sabes? Eso fue algo difícil de medir y que yo misma a veces pienso que igual podría haber sido más pedagógica la serie. Imagínate. Claro. Sí, es difícil saber o sea, en qué momento estás dejando de entretener y estás empezando a dar lecciones, y ahí tampoco quieres entrar, claro. Claro. Pero evidentemente todas las pelis y todas las series tienen una tesis y todas tienen un planteamiento de unos temas que al final están atravesados por una mirada política. Claro. A mí me llama la atención el final del episodio 2, que termina con una frase muy potente, que es "tu silencio no te protegerá", que me hizo plantearme, ese final es una de esas ideas que supongo que querías transmitir, una de esas ideas de las que querías hablar, pero también funciona como un cliffhanger, justo como el final del episodio. Entonces, ese equilibrio entre entretener, enganchar y al mismo tiempo lanzar tu mensaje o las ideas que quieres transmitir, ¿fue difícil llevarlo a cabo? Sí, sí. Sí, porque además tampoco quería jugar al morbo. O sea, sí que juegas al thriller del qué pasó, pero para mí era difícil también. A veces esa línea era muy fina, ¿no? Estamos hablando de menores, de una agresión, no quiero jugar al morbo del qué pasó como gran cosa central. Aunque sí que es importante para los adultos el que pasó, porque es, joder, ¿qué ha hecho mi hijo? O qué no ha hecho, o qué le ha pasado a mi hija, o qué no le ha pasado. O sea, es importante. Y el final que dices va muy, además, bueno, va con el personaje de Lucía, ¿no? Que es como, yo me la planteé como la policía del feminismo. O sea, era como la adolescente que ha descubierto el feminismo, entonces todo es machismo, ¿no? Lo veo por todas partes. Pero sí que funcionaba como motor interno de la serie, que es algo que yo siempre necesito para escribir, porque si no, no soy capaz. O sea, puedo empezar un poco, pero llega un momento que tengo que encontrar lo que es la lucha filosófica, ¿no? O sea, qué sistema de valores entra en juego. Entonces, aquí el sistema de valores era el tabú. O sea, ¿qué es mejor? ¿Hablar las cosas o guardarlas debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, como todas las familias en la serie tienen un secreto o tienen un tabú o tienen algo que no están confrontando. Entonces, esta frase de Lucía también servía, digamos, para todos los personajes. La agresión en sí, decías que no querías ir al morbo de lo que ocurrió, y de hecho la agresión en sí, la agresión sexual que atraviesa toda la trama, está contada con una caligrafía visual finísima. No quiero hacer spoiler, pero sí me parece muy hábil la manera en la que sugieres sin mostrar y cómo te pegas al punto de vista de la víctima de una forma muy poética y muy sutil. Hablo estrictamente de lo visual, ¿no? Y es poética y es sutil, pero a la vez consigues que quede súper claro lo que ha ocurrido. O sea, evitas por completo la obscenidad, vamos a decir, pero queda claro lo que ha ocurrido. Y me pregunto, ¿cuántas de estas decisiones, y estoy pensando en este capítulo, que no quiero decir el número, pero más allá de la mitad quizá, en esa secuencia visual en que revelas tanto, y me callo ya para no hacer más spoiler, ¿cuántas de esas decisiones las toma la Leticia Dolera guionista y están ahí plasmadas en el texto, y cuántas las toma la Leticia Dolera directora en preproducción o en rodaje? Sí, esto yo lo tenía muy claro, porque no quería generar imágenes que pudieran acabar...
evidentemente, de hecho ahora ha salido una noticia que hay webs de pedófilos que tienen el 70% de las imágenes no son pornográficas. Esto es que ha salido hoy una noticia, ¿no? Uh-huh. Entonces, aún así, yo no quería generar ninguna imagen. Ostras, yo quería proteger a estos chicos, ¿sabes? Y me lo tomaba muy en serio. No solo era el cómo lo vamos a rodar, sino luego en montaje que se va a ver, ¿sabes? Que se va... Entonces, yo creo que esa decisión estuvo siempre. O sea, de hecho, sí, ya en el guión. En el guión la forma de contarlo ya era metafórica y fueron discusiones que yo tuve mucho con distintas personas, porque a mí me gusta escuchar opiniones de gente, no de todo el mundo, pero hay como varias personas que tengo de filtro, ¿no? Y era una discusión recurrente, que decían que se tenía que ver claramente. Uh-huh. Y yo decía que no. Claro. Y al final, y yo dudaba, o sea, yo dudé mucho de esto también, porque, bueno... Claro, es que hay una gran diferencia entre que se vea claramente y que se entienda claramente. Claro. Mira, este argumento me habría ahorrado muchas discusiones. Es que, de hecho, viendo el capítulo, o sea, cuando entiendes lo que ha pasado de manera concreta, lo que ha pasado, o sea, te hace sentir muy incómodo, pero es cero obsceno, ¿sabes? Entonces, claro, la sensación es, aquí como espectador me están tratando como un espectador inteligente y atento, ¿sabes? Y eso se agradece muchísimo y a la vez se agradece muchísimo que nos hayas ahorrado ciertas imágenes, ¿sabes? Sí, como por ejemplo también en el intercambio de imágenes que hay entre mi hijo y la otra chica, yo ahí también quise ser muy... Está en el punto justo para que además una madre diga... Ok, bueno, esto entra dentro de o sea, entre vosotros, es una relación aceptable, que lo discutible es si estas imágenes deberían estar en teléfonos y... Que evidentemente, ¿sabes? Esas imágenes en el mundo real, hoy, si eso pasa, serían mucho más fuertes. Claro. Pero me parecía... O sea, que no, ¿sabes? Que si apuestas a rodar con menores y de esta edad, porque yo quería que fuesen de 13, 14, pues no los iba a exponer ni a hacer nada con Photoshop, ¿sabes? O sea, no... Sí, totalmente. Como de, mira, pues si la gente va a pensar que la madre sobrereacciona, pues no importa, yo dormiré bien. Claro. Ya que mencionas la edad de los personajes, tus personajes protagonistas tienen 13 años y uno 14, el casting ha debido de ser un temazo aquí, ¿no? Porque claro... Sí. O sea, de hecho, cuando lo veía, o sea, la experiencia de ver la serie ha sido un poco desasosegante para mí como profesional, no ya como espectador, porque hay veces que terminaba el capítulo y yo decía, un momento, ¿por qué como profesional no he tenido ningún momento de plantearme dónde estaba puesta la cámara, cuáles eran las estrategias? O sea, ¿cómo es posible que esta serie me haya pillado como espectador completamente qué guay. Civil, ¿sabes? Bueno, y una de las preguntas que me surgieron como al capítulo 3 fue esta de, ¿esta preproducción cuánto duró? Porque claro, cuando tú te pones a tantos actores protagonistas de 13 años, estás al borde del abismo, porque se te retrasa 2 meses y a lo mejor un actor le cambia la voz y cuando vas a rodar se convierte en barítono. O pegaban el estirón. Claro, o te crece un palmo. Hubo 2 o 3 que hubo que descartar porque en el proceso de casting crecieron, dieron el cambio. Y como yo encontré muy rápido a la niña, y la niña... o sea, como van en el mismo piso del Castell, claro, tienen que ser bastante parecidos de altura. Claro. Que evidentemente la ficción está para saltarse las normas, ¿no? Y lo puedes falsear, pero hay unos límites de falseo, que no puedes estar falseando toda la serie. Claro. Entonces había 2 chavales que pegaron un estirón y que ya no eran válidos. Porque... Y los tenías elegidos como protagonistas. Sí. O sea, no elegidos, sino como, vale, estos pasarán a la final, ¿sabes? Como... Yeah. Pero ese momento fue como para irte a la cama y llorar, ¿no? Claro, claro, no. La directora de casting me decía, pero a ver, o sea, ¿tú te das cuenta de los límites que nos pones? O sea, de la edad, que ya es compleja. Luego, por ejemplo, el chico latino, de origen latino, que hable catalán. Claro. Que de altura, tal. Que de peso tampoco... Claro, no puedes subir arriba Tienen que trepar al sexto piso de un Claro, tienes que ser un peso ligero, ¿sabes? O sea, había como muchos handicaps en este casting que condicionaban, sí, el físico condiciona los castings. Pero bueno, fue bonito también. Recuerdo, porque yo aposté mucho que tenían que tener esta edad, ¿vale? Entonces, los productores, cuando recibieron la primera tanda de casting, tuvimos una reunión, estaban súper preocupados. Me decían, es que son muy pequeños. Para lo que vamos a contar, ¿no? Y yo, bueno, es que tú cuando lees noticias de 13, 14...
y hay noticias que son salvajadas, evidentemente, pero claro, les deshumanizas muy rápido y te imaginas adolescentes, o sea, lo que te imaginas son chavales de 15, Claro. ¿no? Que ya el hombre está más presente. Ujú. En 13, 14 el niño está muy, muy presente. Entonces me dijeron, es que incomoda mucho. Y dije, ¡buah! Es que es la... Claro, es la idea, supongo. ¿no? Claro. Claro. Esto luego creo que también contribuye precisamente a esa experiencia de visionado que te decía antes, que es estoy viendo la realidad. O sea, me olvido de que estoy viendo una serie, que es una cosa que ya, pues claro, cuando uno es un profesional pasa muy pocas veces y cuando pasa es como, un momento, ¿cuál es el truco aquí? ¡Qué ilusión! Sí, sí. Pero decías que los productores estaban preocupados. Claro, imagino que, o sea, hay una escena, por ejemplo, en la que los adolescentes están viendo porno. Ujú. Esa es la sinopsis de la escena, no hay manera de esconderlo. Se juntan detrás de una cortina y se ponen a ver porno y visualmente están detrás de una cortina, que también como metáfora visual es una maravilla, pero, o sea, verbalmente es súper explícito. Están diciendo los títulos de las películas porno que están viendo, ¿no? Escenas como esta estuvieron ahí como en el punto de mira de los productores o de HBO diciéndote esto hay que quitarlo, hay que limarlo. Bueno, tuvimos una reunión con el departamento de menores. Claro. Tú cuando ruedas con menores, pues hay todos una serie de controles y que además está muy bien que los haya. Y yo tuve que ir a la Generalitat a hablar con unas personas porque la verdad es que no sabría decirte qué cargo tenían porque no me acuerdo, ¿sabes? Estaban mil cosas. Pero sí, del departamento de menores, para explicarles cómo se iba a rodar, qué es lo que se iba a contar. Y bueno, yo creo que esa reunión fue muy importante. O sea, no suele ir el director o la directora a la institución pública a explicar cómo lo va a rodar. Pero claro, vistos los guiones, Ya. sí que era necesario ir. Y bueno, estuvo muy bien y estuvimos ahí, ¿eh? O sea, hubo debate interno a nivel... O sea, esto me llegó después, en el momento me lo ocultaron, pero sí que hubo debate interno en el medio público, o sea, como los responsables del departamento de menores de esto que van a contar, cómo lo van a contar. Pero no sé, yo es que yo estaba muy tranquila porque sabía que no los estaba exponiendo, por lo menos a determinadas escenas ni a determinada generación de imágenes. Ujú. Luego sí que hablé con ellos de lo que implica, pues, de pronto hacer una serie, estar expuesto, ¿sabes? De si se te identifica con el agresor o no. Bueno, todas esta serie de cosas que yo intenté comunicar tanto a los chavales como a las familias, ¿no? De hecho, cuando hicimos todo el casting, cuando teníamos 2 o 3 niños por personaje, claro, en el casting no hacíamos impros diciendo que era una agresión sexual, sino que se había robado una tablet. Ah, ok. Los niños sabían que se estaba debatiendo que se ha cometido un delito en el seno de la colla Sí. castellera esta, Y pero... que ellos estaban acusados de haber robado. Ya. Esto para poder trabajar a nivel amplio, ¿sabes? Y hacer un casting amplio, porque si no, ¿sabes? Como la sexualidad sigue siendo este tema tabú, Claro. no puedes meterte en un cole, hacer casting y Ya. hablar de agresión sexual, ¿no? Claro. O sea, es mucho más complejo. Entonces, cuando ya hubo 2 o 3 niños por personaje, tuvimos reuniones individuales con cada familia para contarles de qué iba la serie, cómo se iba a rodar, lo que suponía, si ellos como familia estaban preparados para tener esta conversación con sus hijos, porque esto también era otro tema. Ujú. Y de todas las reuniones que tuvimos, solo se echó atrás una familia, que además yo lo entendí, que era del niño que era más pequeño, porque no tenía ni 13, tenía 12 largos. Ya. Y era el que veías que yo misma tenía dudas, o sea, que era también interesante comentarlo con los padres y madres. Y ese fue el único niño que, digamos, dio un paso atrás. Y luego también recuerdo que con una de las cadenas públicas me dijeron que si quitaba no sé qué, que ya no recuerdo lo que es, porque yo recuerdo que salí de esa reunión y pensé, voy a borrarlo de mi mente. Me dijeron que si quitaba no sé qué, la serie podía ser para mayores de... O sea, como que podían bajar el rango, Ujú. porque ahora están 16. Ya. Cosa que yo creo... Yo estoy en desacuerdo totalmente con esta... ¿Sabes? Porque, no sé qué iba a decir, ¿Catalogación? No estoy seguro. Queda fatal, ¿no? Ser guionista y no Y saber. lo googleamos. Y dije, pero qué absurdo, ¿no? Ya. O sea, pero si ven cosas mucho más salvajes. O sea, ya no hablemos de pornografía, hablemos de violencia. Hablemos simplemente de películas para menores de 13 años. Sí, sí.
Sí, porque efectivamente el sexo es un tabú a la hora de catalogar por edades, calificación por edades. Calificación. Muy bien, esta es la palabra. A la hora de calificar por edades, el sexo es un tabú muy estricto. Pero cortarle la cabeza a la gente, o atropellarlos con el coche, o matarlos de 100 en 100 con una ametralladora, eso, bueno, ningún problema, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte por una escena, intentando no hacer spoiler tampoco, una escena concreta que los chavales tienen una pelea como en una cancha de básquet o tal. Sí. Esa escena es súper intensa Sí. y me gustaría saber cómo trabajaste con ellos, un poquito hablando también de lo que estabas hablando hace un momento, ¿no? De que al principio en el casting no queríais decirles todo lo que estaba pasando, pero llega un momento en el que sí que te tienes que sentar con ellos y con las familias y hablar. Sí, sí. Esa escena concreta en la que hay tantísimo detrás de cada uno de los personajes, ¿cómo lo trabajaste? ¿Fue muy, muy difícil? ¿Mucho ensayo? Sí, a ver, nosotras antes de rodar nos llevamos a los chavales a un fin de semana rural, digamos, e hicimos un intensivo de interpretación. Se vino de Madrid Fátima Baeza, que es actriz, yo la conocí en Hospital Central, y que además es profesora de interpretación de menores, o sea, de chavales, y también es coach infantil. Y entonces se vino y también estaba Mariona Rivas, que fue nuestra coordinadora de intimidad y también estaba como coach infantil. Entonces, además de darles charlas sobre consentimiento, poder, ¿no? O sea, sobre prevención de abusos sexuales, porque me parecía importante también darles estas herramientas y hablar sobre esto, sobre cómo el consentimiento no opera solo en la intimidad sexual, sino también que se da en la vida cotidiana, y eso les sirvió mucho para entender el consentimiento, porque comprendieron que ellos mismos, en situaciones de la vida, siempre hay alguien que tiene más poder que otro. Y como a veces tú consientes cosas que no quieres porque tienes miedo a decir que no, y poner límites a veces es difícil. Entonces, esto llevado a la intimidad sexual, ¿no? Pero luego, en ese fin de semana les hicimos un montón de juegos, les dimos herramientas. También a mí me servía para conocer los puntos fuertes, o sea, cómo tocar teclas luego en el rodaje. Y eso pues fue muy... A ellos les sirvió también porque la casa tenía piscina, o sea, para hacer confianza. Les quitamos los móviles por la noche y eso fue un drama. Primero, un drama, pero de ¿y qué haremos sin el móvil? Inventándose, mis padres me han dicho que sí, yo había hablado con todos los padres y todos me habían dicho, buena suerte quitándole el móvil. O sea, tienes nuestro consentimiento, pero buena suerte. Entonces, alguno de ellos inventándose, mi padre me ha dicho que me lo tienes que dar y yo, no, yo he hablado con tu padre y tu madre. Que luego, lo fascinante fue que al no tener los móviles, se pasaron la noche jugando. Yo me subí por la noche a espiarles y estaban jugando a juegos de cantar, de hacer personajes. Y les pregunté por la mañana, ¿qué tal? Y me dijeron, pues mira, al final estuvimos jugando. Y yo, claro. Claro, sí, claro, pues sois niños, claro. Lo que hacíamos nosotros. Claro. Pero bueno, entonces a esa escena ellos le tenían miedo, le tenían respeto. Porque claro, era como la escena donde todos tenían que tener, bueno, una fuerza y una presencia actoral directamente, ¿no? Y llevar un drama a escena. Y la ensayamos mucho. Bueno, yo es que ensayo todo. O sea, yo con ellos ensayé todo. O sea, por eso ensayamos mes y medio. O sea, por eso mis preproducciones son agotadoras, porque claro, no solamente localizas y haces todo lo que tienes que hacer de preproducción, sino ensayar para mí es muy importante precisamente porque en los ensayos reescribes muchos diálogos y salen cosas muy chulas. Y luego te permite llegar al set con las cosas mucho más claras y entonces si tú en el set ya buscas más, ya buscas con algo trabajado previamente, entonces llegas a más sitios. Y fue bonito porque, claro, ahí esto ya lo hicimos por plan de rodaje que no fuera al principio. Entonces los padres al principio venían siempre, luego ya te vas, les dijimos a los padres y madres, os pasará que luego veréis que no hace falta que estéis todo el tiempo porque ya conoces, ¿no?, el ambiente familiar con el que están los niños y tal. Pero para esa escena los niños pidieron que sus padres y madres estuvieran. Y a mí me dio mucha ternura. Porque pensé, es que son niños. Claro. Entonces, les da igual que no vengan otros días, pero esta escena queremos que estén. Y eso fue bonito, la verdad. La serie gira en torno a una noche de San Joan que está retratada desde varios ángulos y a la que se regresa varias veces y cada vez que regresamos le quitas una capa más a la cebolla. ¿Cuánto tiempo te llevó rodar la noche de San Joan? O sea, o dicho por de otra noche manera, de San Joan hablamos de la Rebella
O porque, claro... Claro, bueno, es que efectivamente escenas la en noche es muy casa. larga y desde la hoguera que no llegamos a ver hasta el botellón y la fiesta de pijamas y bueno, en fin, es una noche muy larga. La pero hoguera bueno, no la llegamos a ver llegamos a porque ver. se hizo de día. Bueno, pero espera, O sea, estaba planteada. O sea, bebemos un poco, pero casi no la vemos. pero los niños No, los niños no quieren van, ir, claro. los niños no van a la hoguera porque, Claro. porque no podían rodar de noche. Ah. O sea que cuando van con las bicicletas y tal y cual, con la luz puesta, que es una escena súper bonita, es como las 8 de la tarde, ¿no? O sea, ahí era de noche, pero claro, no, claro, o sea, no toda la noche que... Claro. Entonces les tuve que quitar de la hoguera, igual que el botellón es en el interior de un teatro, Claro. para rodarlo de día. Claro, O sea, porque al principio había mucha más noche. ya. Y, Hasta que descubriste las leyes laborales de los menores. y que nuestro plan de rodaje era corto, o sea, la serie la rodamos en 11 semanas. Ujú. Entonces, bueno, lo que nos pasó es que creo que 3 semanas antes de rodar, se nos cayó $500,000 euros. Qué fuerte. Yo estaba en esa reunión y yo decía, Es broma, pero ¿no? si nuestro plan de rodaje ya es que no es real, o sea, ya tenemos un plan de rodaje que no es normal. ¿Cómo vamos a ¿De dónde quito yo medio Claro, me millón? dijeron, tenemos que recortar 2 semanas. Y yo, ¿qué? O sea, eran 13 semanas y se convirtieron en 11. Claro, Ya. y recorté subtramas. Claro. O sea, recorté cosas. O sea, me puse a reescribir. ¿A qué, O sea, a qué renunciaste? Cuéntanos un poco. ¿Qué escenas eliminadas? pues claro, había una subtrama. Claro, tú fíjate que hay un momento que el personaje de Martí dice, tenemos a los patrocinadores encima y no sé qué. Claro, eso lo dejé porque pensé, le suma presión, Ujú. pero a ti no te han contado nada de un patrocinador, en realidad. O sea, Sí. entonces había toda una subtrama que era un poquito una concesión al humor Ujú. que yo necesitaba. Que luego al final creo que es mejor que no estuviera. Eran unos coreanos que iban a grabar... sí, fascinados con el mundo castellé y tal, Ah. entonces que iban a grabar un programa, entonces iban a pagar a la colla un montón de pasta Ok. y tú les veías, porque todo está inspirado en que, claro, yo me documenté mucho, ¿no?, para esta serie, porque yo no vengo del mundo castellé. Ujú. Entonces, yo sabía que quería rodar Castells, pero hola, buena tarde. O sea, ahora, ¿cómo necesito comprender el corazón, el alma, el todo, ¿no? Para poderlo rodar, para poderlo escribir y para poderlo rodar. Entonces, me documenté mucho, fue muchas diadas, fui muchos ensayos. Y un día vi como un grupo de americanos iban a un local el fin de semana y les daban una clase de cómo subir a los hombros de alguien o cómo alguien te suba. Ok, como el que va a aprender sevillanas, vaya. Sí, y entonces, pues ellos ahí fascinados y tal. Entonces me fascinó esto. Entonces, como a mí pensé americanos, qué rollo, pensé coreanos mejor. No sé, ¿Y ya tenías un casting de coreanos y todo hecho? Bueno, está Alberto Joly en la serie. Y tuviste que decirle que al final no, que ¿no? bueno, decirle, tu personaje pues ahora es mucho menor. Ya. Porque tal, y le dije, y si no quieres hacer la serie, ahora lo entenderemos. Claro. Y Alberto fue muy guay porque dijo que sí, que se quedaba igualmente, ¿sabes? Y eso pues, bueno, ahí está, es un gesto de compromiso con el proyecto más allá de tu personaje. Ujú. Qué momento más duro. Has mencionado los castells y quería hablar un poco de esto porque, claro, funcionan como una metáfora potentísima a 2 niveles, tal y como yo lo veo, ¿vale? Y perdóname si hago aquí una digresión. O sea, funciona a nivel psicológico en el sentido de que muestran cómo los grupos humanos son interdependientes y su funcionamiento depende de que todo el mundo esté en su sitio, sujetando a quien tiene que sujetar o dando confianza a los que tienen que confiar en él. Pero también a nivel visual, porque, claro, la gravedad ayuda mucho a entender, ¿no? Cómo literalmente la estabilidad de una comunidad se rompe cuando la confianza es imposible porque ha ocurrido una traición o una agresión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es primero en la cabeza de la Leticia Dolera guionista? ¿El castell o la agresión? O sea, ¿se te ocurre primero la idea de contar una agresión sexual en el entorno de menores de 13 años y después buscas un lugar donde colocarlo de manera que visualmente sea atractivo? Primero pienso en una agresión sexual entre menores, cómo los adultos lo gestionan, cómo las familias se rompen, ¿no? Empiezo a trabajar en el universo humano y luego digo, vale, necesitamos un contexto. Sin un contexto aquí me pierdo. Y entonces es cuando pienso, vale, ¿de qué va la serie? ¿No? Empiezo a intentar pensar en esta lucha filosófica, que al principio pensé, vale, tradición y progreso. Mirada progresista, ¿no? El feminismo. Cuando el feminismo tira demasiado de la cuerda, pierde a su interlocutor. Y al final nos quedamos pues confrontados. Perfecto. No se evoluciona.
vale, pues voy a hablar de esto. Entonces, ¿qué contexto es contra, o sea, digamos, qué contexto, digamos, sería el contrapunto a esto? La cultura popular, que viene de las raíces, de una mirada tradicional, ¿no? Y entonces puedes contraponer estas dos formas de ver el mundo, aunque es verdad que la cultura popular cada vez más intenta, o sea, son lugares, sobre todo el mundo de los castells, a mí eso me sorprendió, ¿no? Tienen comisiones LGTBI, comisiones antirracistas, comisiones feministas. O sea, son lugares donde hay un pensamiento crítico y que no están al margen de la sociedad. Pero sí, ahí fue cuando pensé, vale, pues cultura popular. Pensé en los corrabous, que como representación de la masculinidad también me parecía interesante, pero dije, uff, qué lío, rodar con corrabous. Como si con Castells fuera fácil, pero... Por lo menos están ahí quietos. Sí, pensé, Leticia Olera maltrata animales. y entonces también pensé en la Semana Santa, en una cofradía, pero entonces la religión cogía muchísimo peso y no quería hablar de eso. Claro. Y entonces un día, no sé, pensando en... Claro, al final te vas a tus raíces, yo soy catalana, entonces te vas a Cataluña, empiezas a buscar y piensas, coño, un castell. Que además se tocan, se rompe el tabú del cuerpo. Total. Y dije, wow, el castell es perfecto. Ya luego, trabajando en la serie, digamos que esta lucha filosófica para mí se convirtió en la del tabú. O sea, lo que callas y lo que hablas. No tanto tradición y progreso. Para mí fue difícil esa elección porque me interesaba mucho también la lucha entre la tradición y el progreso. Me parece muy interesante a nivel humano, pero me parecía que se pisaba con la propia trama, o sea, que era como más de lo mismo, ¿sabes? Como ya hay una feminista, hay una agresión sexual, no sé, me parecía como... perdón, pues estoy cansada y entonces Sí, como subrayar. Sí, ¿no? me sale, es que quiero que me salga una palabra que no me está saliendo, porque me sale reincidente y no es, evidentemente. ¿Redundante? Redundante, gracias. Calificación, redundante. sí, hoy estás. Pero es increíble cómo acabas integrando el castell en Total. la trama hasta el punto de que en el momento o sea, el showdown de la trama ocurre durante un castell. O sea, es lo que ha pasado en esa agresión es lo que hace que el castell se venga abajo. Sí. Y que es como, o sea, es como si te hubieras inventado esta tradición para tu serie. Ya, ¿verdad? Totalmente. Como la fragilidad de una sociedad. Total. Cuando uno de sus miembros no está bien y cuando hay cosas que no se están confrontando, porque además el castell se basa en la confianza. Tienes que confiar en quien tienes abajo, porque si no, no hay tu tía para subir. Claro. Yo quería comentar al hilo de lo que habéis estado hablando, de la confianza y de esa imagen del castell. Hay una imagen que no sé si vas a querer comentar porque es del último episodio. Si no quieres comentarla podemos pasar. Pero hay una imagen que me gusta mucho y es en ese último episodio y hacia el final encadenas en montaje un cenital del proceso de justicia restaurativa con un cenital o un plano muy similar a un cenital del castell. Sí. Esa metáfora, esas conexiones visuales, ¿las encuentras en montaje o las trabajas en guión? En guión. Desde guión. Sí. O sea, en guión escribes plano cenital del círculo de sillas en cadena. Sí, o sea, yo cuando me dijeron que en la justicia restaurativa se ponían en círculo... Claro. Dije, la. Tengo que luego serie. Piensas, la podrías haber puesto tú en círculo. Ya. Pero sí, bueno... Sí, pero no es lo mismo si la realidad es así. Encima, claro, ¿no? entonces dije, Dios mío, ya está, o sea... Es el círculo de la piña. O sea, es que esto va a ser así. Entramos en territorio spoiler. Si aún no has visto la serie y prefieres evitarlo, salta adelante 1 minuto y 13 segundos. Porque además, en ese momento, la restaurativa no estaba ni en la Biblia. O sea, la serie acababa con el niño diciendo, o sea, con la pelea con el padre, confesando que había sido él, o sea, que sí que lo había hecho, y diciendo, quiero hacer la restaurativa, ¿no? Porque para mí eso ya tenía como toda la fuerza de lo que vendría después, ¿no? O sea, como que el gran giro de los personajes era o sea, aceptarlo y que entrase la luz a la sombra esta. Vale, o sea, cuando dices que no estaba la restaurativa, quieres decir que no veíamos el propio proceso de la restaurativa, pero exacto. sí que se hablaba como se hablaba durante toda la serie de esto, pero no lo veías. Pero claro, yo iba avanzando y no sé qué, y me iban contando los procesos, y dije, pero ¿qué hago? Es demasiado potente a nivel social la restaurativa. O sea, yo quiero verlo esto, porque es como,
ostras, es muy transformador. Y entonces por eso el 6 es más largo y las tramas adultas se cierran un poco de manera más elíptica. Porque me parecía que la serie estaba pidiendo a gritos Total. ver la restaurativa. Total, porque o sea, vemos una narración que, por cierto, escaletar esta serie habrá sido un trabajo, una filigrana increíble. Sí. Bueno, la cuestión es que la narración transcurre, digamos, con resortes narrativos de thriller muchas veces, o de cine policíaco. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido? ¿Por qué no has denunciado antes? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué oculta quién? Y lo que se relata ya es crudo. O sea, de alguna manera, como espectador, sabes que cuando te enteres de lo que ha pasado, va a ser heavy. O sea, no te va a dejar, te va a tocar la patata. Pero al final, la serie, y no quiero hacer spoiler, pero encierra como un mensaje de esperanza y de luz que viene a decir, bueno, hay un sistema que más o menos puede restañar estas heridas y las víctimas pueden salir de aquí, ¿sabes? Encarando una vida normal. Y los agresores. Y los agresores. Y esto es la justicia restaurativa, que me parece una cosa que yo no conocía, que me parece fascinante y que intuyo que, dado que todo el proceso legal que se inicia cuando hay una denuncia por agresión sexual en el entorno de los menores y tal, está en el centro de la narración, entonces, por la importancia que tiene la trama, intuyo que te has documentado con muchísimo detalle y volviendo a esto que decíamos, con mucha sensación de responsabilidad, supongo. Sí, sí. También he mandado escenas escritas a distintos abogados, porque luego también me daba cuenta de que de pronto en el mundo judicial a veces me decían cosas contrarias. Entonces decía, pero a ver un momento, supongo que la interpretación de la ley es tan subjetiva a veces, ¿no? Y mira que la ley intenta ser concreta para que eso no se dé. Sí, pero hay margen siempre, claro. Entonces, a veces cuando tenía dudas con algo, mandaba la misma escena a distintas personas para ver qué... O sea, es que hablé con mucha gente, o sea, con abogadas, con fiscales de menores, con psicólogas que trabajan con menores en violencia, tanto imputables como inimputables, violencia de todo tipo. También una psicóloga que ha trabajado con víctimas y con agresores, que eso fue interesantísimo para mí, o sea, porque todo el mundo se siente cómodo haciendo protagonista a una víctima, claro, ¿no? Porque todos vamos con ella. Pero con alguien que ha cometido una agresión no quieres empatizar a priori. Muchas veces no quieres ni comprenderlo, ¿no? No quieres oír a esa persona explicarse. Claro. Cuando además comprender no es justificar, pero es comprender de dónde, o sea, por qué esta persona, si es que puedes llegar a comprenderlo, en algunos casos podrás, en otros no, pero por qué esta persona ha acabado cometiendo este delito, ¿no? Y eso fue muy interesante para mí, trabajar con esta chica, que además me contaba que a ella le encargaron un estudio de todas las personas que habían cometido agresiones sexuales en Cataluña y que estaban en la cárcel. Y no recuerdo el porcentaje exacto, ¿vale? Pero ponte que era como un 85%, eran personas con trauma. Ya, o sea que estaban de alguna manera canalizando algo que ya les había pasado a ellos en el pasado. ¿Qué dices? Aún así, eres adulto, tienes que hacerte cargo de tus heridas y de tus acciones. No puedes con esto decir, ahora tengo yo carta blanca para ir cometiendo agresiones. Pero bueno, me pareció súper fuerte. Claro. Es este efecto dominó de que si tú abandonas a la infancia y a la adolescencia y no la proteges, esa infancia y esa adolescencia el día de mañana serán adultos. Y esos adultos, pues a lo mejor cometerán delitos, ¿no? Y que evidentemente estoy resumiendo algo mucho más complejo, pero bueno, está ahí para ver. Entonces me documenté con toda esta gente, me pareció muy revelador y muy, muy bonito también ver cómo el sistema judicial está lleno de personas que creen en lo que hacen y que están comprometidas. Es verdad que cuanto más arriba te vas, pues ahí ya hablamos de otras cosas, ¿no? Otros estratos de poder y se mueven otras cosas. Pero la gente que está currando, no sé, me motivó mucho y me llenó también como de esperanza. Llámame cursi. Total, no, pero es verdad porque muchas veces parece que solo se habla de la justicia en la prensa para señalar los tremendos errores, que son indiscutibles también, o los desmanes que cometen determinados jueces en determinados momentos, que a todos nos indigna muchísimo, pero luego efectivamente dices, menos mal que también vemos el retrato de gente que está dejándose la piel, pues por ejemplo, para llevar a cabo procesos no punitivos, sino restaurativos, que son
pues efectivamente mucho más deseables, por lo menos en el entorno de la infancia. Y una de las cosas que dices, y esto no es spoiler, porque bueno, en fin, es al final, pero es como uno de los letreros finales que dices, y esto no es solo para resolver, no me acuerdo cómo es, como resolver delitos, sino es una cosa que sirve para resolver muchos conflictos en la vida, ¿no? Sí, que no solo son del ámbito judicial. Eso es. O sea, Sí. sentémonos y hablemos de por qué hemos hecho esto, por qué me has hecho esto. Y Hagámoslo de manera ordenada, con un Claro, sistema. Al claro. final es tener las herramientas adecuadas. Ujú. Es, mira, como poner a escribir un guión. Si tú te pones a escribir un guión a lo loco, Ya. tienes que ser muy brillante y tener mucha suerte para que te salga, ¿no? Ujú. Tienes que tener pues unas herramientas, una metodología. Unos cuadraditos. Unos cuadraditos. Oye, y esta gente, estos fiscales, estas psicólogas, ¿hasta qué punto los integraste en el proceso Sí. de producción de la serie? Pues mira, hubo dos. La que trabaja con menores y la que ha trabajado con agresores y con víctimas, que son Nuria y Alba, que son amantes del cine. Pero Ok. amantes del cine a lo loco. Y que su sueño era montar una asesoría, o sea, ser ellas asesoras de guión, Ah, para que se para dar una retrate bien. perspectiva psicológica, ¿sabes? Y les dije, ostras, pues, porque claro, que yo cada vez tenía más reuniones con ellas. Ujú. Y yo les decía, a mí ponedme freno, porque yo, o sea, ¿sabes? Ya. Yo aquí O os sea, voy a pedir citas. Vampirizo, claro. Claro, quiero decir, yo estoy aquí escarbando para que salga el guión lo mejor posible. Entonces, pues hicimos esto. Acabaron siendo asesoras en la serie, vinieron a rodaje, Ujú. a las escenas donde personajes que podrían ser ellas intervienen, y de hecho han montado una asesoría psicológica no sé cómo decirlo, asesoría psicológica igual es raro, pero vamos que Ya, se llaman una asesoría reversa, para- porque además, por ejemplo, yo cuando quería hablar con los Mossos, ¿no? Porque quería ver cómo pues funciona un interrogatorio, qué pasa cuando tú llegas a la comisaría, yo tuve que buscarme la vida para buscar un Mossu. Ellas, como están vinculadas a todos estos ámbitos también judiciales, si hubieran estado desde el principio en la serie, pues yo les habría podido decir, pues quiero una reunión con un Mossu, con un psicólogo forense, con un fiscal y con una abogada. ¿Sabes? Y de pronto es una herramienta muy chula y que además me sirvió también para comprender la psicología y para saber que estaba yendo en la buena dirección, ¿no? Y comprender la psicología de las familias. Ujú. ¿Tuviste que trabajar la estructura hasta que te doliese la cabeza? No, Porque yo... es una serie súper coral No, o sea, y no yo se un día- pierde el hilo en ningún momento. Mira, cuánto me alegro, porque yo un día estaba en mi casa. Diciendo, ¿por qué me he metido en esto? No, o sea, yo dije, creo que voy a perder la cabeza. O sea, recuerdo estar al límite de decir, vale, cuando alguien pierde la cabeza es esta sensación. Porque estaba tan desquiciada, había como escaletado, a grosso modo, un mismo capítulo en 3 versiones. Y conservabas las 3 todavía. Claro, entonces Para tenía las 3 cartulinas pegadas por la pared. saber. Ujú. Claro, entonces viendo como esa estructura o esa estructura o esa estructura me cambiaba los capítulos futuros. Entonces intentaba montar en mi cabeza la serie hasta el final con cada versión de ese capítulo, ¿no? No Claro. sé si era el 3. Ya. Entonces, claro, una ansiedad. O sea, que además, estuve como 2 días sin salir de mi casa. Que dices, y a la ver, pared de no. tu casa parecía la típica de esa película de policías Sí. que ponen todos los posis de los Sí, sospechosos sí. y no acaban por de el resolver. o sea, mal. O sea, yo decía, que alguien me saque de aquí. O sea, pero no, que no me saquen porque quiero... Quiero resolver terminar, esto. Y solventarlo. claro, esta cosa esta obviedad que voy a decir ahora, de que a veces es mejor parar, coger distancia, parar 24 horas, Sí, incluso claro. 48. Pero yo pensaba, no, yo no puedo parar, porque si paro, perderé este hilo que he cogido, que era un hilo de mierda porque estaba loca, ¿sabes? Tuve bastantes crisis, porque, como tú dices, es una serie muy compleja, con puntos de vista, con muchas familias, que como trata un tema que nos atraviesa a todas las personas y que tiene tantas capas, que puedes hacer tantos análisis, que una misma agresión sexual puede afectar de manera tan distinta bueno, ¿sabes? Me volví muy loca. O sea, pero en montaje es verdad que sí que, o sea, David Gallard y con Martí Roca le dimos un montón de vueltas. Por ejemplo, porque del capítulo 5 cortamos muchísimo. Había muchas cosas antes. Ahora el capítulo 5 empieza ya con ella en el botellón. Ujú. Antes te contábamos quién era ella. Ya. Claro que tiene todo un background. Ujú. Claro, te contábamos quién era ella y te contábamos su fascinación por Lucía, la policía del feminismo.
Sí, es verdad que ahora que lo dices, no me ha fallado cuando lo veía, pero sí es verdad que hay un momento en el que cuando esos dos personajes hablan por primera vez, que es en el 5, Sí. sí intuyes como, pero estas dos se conocían de mucho antes, ¿no? O sea, Claro. tienen pasado aquí. Claro. Pero Entonces, bueno, son del mismo pueblo, es de la misma Sí. colla, pues dices, pues vale, se conocen, ya está. al final hay un momento en el que en la sala de montaje ves que la historia tiene que tirar. O sea, sobre todo una historia que se cuenta desde tantos puntos de vista, claro, si no te aburres. Claro. O sea, de ahora me cuenta lo mismo, o sea, ¿qué me aporta? Claro, en la sala de montaje es que se aprende tanto de guión, es fascinante. Lo guay es que yo con David ya llevo, o sea, desde mi primera peli, desde Requisitos, Claro. y con Vida Perfecta, la 1, la 2, entonces ya nos entendemos muy bien. Y es un tío que también va a contar la historia, ¿sabes? No es un montador que busca ser efectista, ni se obsesiona con el ritmo en un sentido vacío de ritmo, sino que entiende que el ritmo es emocional, o sea, que haya giros emocionales y que vayas con los personajes. Entonces, lo que me gusta de esto es que, por ejemplo, cuando yo estoy en desacuerdo con David en algo, si me insiste, porque además no es un tío que se tome personales las ideas, ¿me entiendes? O sea, no es, esto es una idea mía y entonces si la rechazas me estás rechazando a mí, porque entonces mi ego tal, sino siempre es como yo creo que tienes que ponerte como guionista y como directora y como o sea, en todas las fases tienes que ponerte al servicio de la historia. Claro. O sea, da igual de quién es la idea, ¿sabes? La mejor idea gana, no importa quién. Sí, o sea, lo mejor para la serie. Y entonces con él ya sé que esto no va. Entonces cuando insiste mucho en algo, yo hago... ¿Por qué está insistiendo? O sea, entonces siempre es la batalla, entre comillas, siempre es argumental, nunca es porque me gusta, porque me emociona. Siempre intentamos ir a otro tipo de argumentos. Claro. Yo quería preguntarte, por tu faceta como directora, ¿cómo te ves? A ver cómo planteo esta pregunta. Es que, tal y como suena en mi cabeza, bueno, la voy a decir, pero va a sonar como súper condescendiente. Bueno, en fin, no importa. Pido disculpas. ¿Tú tienes esa impresión de decir, después de esta serie sé muchísimo más de dirección de cine de lo que sabía antes? Porque ahí, o sea, lo que yo aprecio es como un dominio de recursos visuales, tanto de lo que te decía, de multiplicar los puntos de vista de repente en una fiesta, hasta el punto de que el espectador pierde la sensación de estar viendo una ficción y está pegado a los personajes, como encontrar metáforas visuales como el Castell o la paloma, que no voy a decir nada, pero que me vuelve loco. ¡Qué bien! ¿Sabes? O sea, tú sientes como que de repente te ves como más musculosa como directora diciendo, tengo mucho más recursos de los que tenía. ¿Notas como que has aprendido mucho? Y si es así, ¿en qué medida ese crecimiento lo tienes de haber sido una directora de encargo en Buenos Aires? O sea, eso fue como tu Mili, tu Vietnam. ¡Qué interesante! Porque hasta ese momento tu carrera como directora era 100% autora. Eras guionista y directora y a veces actriz también. Y de repente, si lo he entendido bien, te vas a Argentina a hacer una serie de encargo. Entre el rodaje de Vida Perfecta 1 y 2. O sea, yo ya estaba con los guiones de la 2 y aquí acabábamos de pasar el COVID y en Argentina estaban en pleno COVID. Wow. Y recuerdo una conversación con precisamente Uriol Maimó, el productor de Vida Perfecta, porque claro, yo le decía a Uri, es que si yo ahora me voy, o sea, yo me voy 3 meses y desaparezco. Y vuelve otra persona luego, claro. Pero que, claro, paramos el desarrollo de la serie. Claro. Y Uri precisamente fue el que me dijo, te tienes que ir. Te tienes que ir porque te vas a ir a rodar otra cosa que no es tuya. Te vas a ir a rodar con un equipo que no conoces. Que eso también es fuerte, ¿sabes? De pronto. Es odiosa la expresión, pero es salir de la zona de confort, ¿no? Pero totalmente. O sea, por lo menos era en castellano. Que yo creo que esto, si le pones otro idioma, ya tiene que ser. O sea, yo ahora pienso en Carlota Pereda, que se ha ido a rodar una peli a Estados Unidos. Fuerte, ¿sabes? El viaje. Entonces, sí, fíjate que yo creo que sí, que hay algo ahí que me hizo crecer. También la propia temática de la serie. O sea, la propia ambición narrativa de la serie también me hizo crecer como directora mientras la desarrollaba, ¿sabes? Fue tan duro dar con los guiones definitivos que eso también creo que te hace crecer y te hace pensar mucho en cómo lo vas a rodar. Luego también es verdad que claro, hay unas limitaciones. O sea, yo tengo ganas de rodar con una dolly y no puedo. No he podido hasta ahora, por el presupuesto. Pero entonces, esa falta de presupuesto te hace ingeniártelas para encontrar
otros recursos narrativos que no sean simplemente plano contra plano, que está muy bien el plano contra plano, que a veces se desprecia y me parece que... Ya. Es un recurso, todos los recursos tienen el valor en Claro, su justa medida. o sea, plano contra plano con un buen guión y unos buenos actores, o sea, quiero decir... Pero sí que la falta de recursos en pubertad también me hizo, yo creo, apretarme las tuercas a nivel de dirección. Y cuando se te ocurre, por ejemplo, la idea de la paloma, ¿no es una de esas veces que sales a la calle corriendo en un momento de euforia diciendo, lo tengo? Sí, cuando di con esa idea yo sentí que había dado con algo. Además, di bastante pronto con esa idea. De hecho, esto no lo he contado en ninguna entrevista. O sea, el capítulo 5 no era así. Es que vais a flipar, porque vais a decir, ¿qué? El capítulo 5 tenía mucha más ciencia ficción. Llegaban los coreanos. No, pero ella sentía que se estaba convirtiendo en pájaro. Ostras. O sea, recogía un poco los aromas de Black Swan. Entonces, a ella le salían eczemas del estrés y se rascaba. Entonces, en un momento se sacaba como en Black Swan, se sacaba una pluma. Porque había una cosa también como de metamorfosis, ¿no? De cambio de piel, que por un lado te lo da el coming of age propio, que en el fondo tiene pubertad, aunque sea a través de una experiencia desagradable. También te lo da la metáfora de que está saliendo del nido. Claro, yo al principio, en la primera versión de la Biblia, yo fantaseaba con esto muchísimo. Y con que a ella se le ponían los ojos también como una paloma. O sea, era todo... Pero bueno, la metáfora es la misma, Sí, que tú exacto. dices. Luego O sea, fue encontrarle el grado justo para que Exacto. no te estropee el tono, ¿no? sí. Pero yo sí que sentía que era algo chulo. Es guay cuando sientes que has tenido una idea buena. Sí, o sea, es como esa Es una sensación de decir, soy un sensación. genio, y luego también tienes que saber decir, bueno, espera un momento. Sí. Voy a hacer, o sea, que esto no me reviente las costuras de la historia, no voy a encajarlo justo Claro. donde es. Sí, y hay que hacer muchas renuncias porque ideas brillantes puedes tener muchas sueltas, pero si no están dentro de la estructura bien, si no tienen un sentido Exacto. narrativo, luego caen en la sala de montaje. Efectivamente. Luego llega David Gallard y te dice, sí, te ha quedado muy bonito, pero no va a entrar. Eso lo aprendí en mi primera película. Así, ¿eh? Sí, que ¿Qué pasó recorté ahí? una subtrama también de la madre que me había quedado, que está orgullosísima de los planos, de tal, y la cortamos entera. Y te sigue viniendo en tus pesadillas, supongo, claro. Sí. No, porque es mejor para la peli. Ya. Es mejor para la peli, aunque a veces pienso, ¿y si se hubiera quedado? Claro, nunca sabrás esa película que habría sido requisitos con esa escena, nunca sabrás si realmente estaba mal. Que ¿no? eran O sea, 2 escenas, tampoco te creas que era mucho más. Ya. Era que la madre se iba a hacer un tratamiento de liposucción. Anda. Claro, no pintaba nada en esa comedia romántica indie. ya. Pero bueno, entonces todo el momento de los globos, que ellos escriben en los globos, era también un momento del rotulador en la madre, en la piel de la madre. Ah, el rotulador que te ponen cuando van a aplicar la... Claro. Y mira, esto me lleva a una pregunta que tenía aquí. ¿Ves que tengo mis papelitos aquí preparados? Pues los Y papelitos esta estaba cuadraditos. a punto de morir, pues no va a caer en montaje esta pregunta. Mira, hay una cosa que he apreciado que no sé si es producto de la libertad que tenías para escribir o producto de que en un momento dado David Gallard y tú decidís, vamos a cortar por aquí porque esto está contrapesando demasiado la trama principal. Es algo que a mí no sé cómo llamarlo, lo llamaría no ser esclava de ciertas subtramas. O sea, no sentir la obligación de desarrollar una subtrama de manera convencional pues hasta el final. Sí. Por ejemplo, hay, sin hacer spoilers, pero la subtrama de Mariona y Ruth, por ejemplo, hay un momento que se plantea como, aquí es una posible bomba de relojería, y después esto se aparca Sí. de una manera que personalmente parece muy natural, Sí. que yo no la he hecho de menos, pero que sí que como profesional digo, pues fíjate, llevamos aquí dos capítulos en lo que no se ha vuelto a hablar de esto, y esto podría haber sido la Marimorena. ¿Esto lo cortaste porque había escenas que desarrollaban esto que ya sobraban en montaje, que pesaban demasiado, o directamente en guión decías, no, quiero apuntar más caminos por los que esta comunidad se podría romper, pero luego no los voy a seguir porque no quiero? O sea, es las dos opciones a la vez. Es decir, sí que había una escena que se cortó y un par de diálogos que también del matrimonio, en la discusión, donde se revelaba que el chico, el padre de Steven, Daniel, lo sabe ya. O sea, se revelaba que en el capítulo 3 ya lo sabe. Pero lo decidimos posponer para que fuera un giro cuando al final en el 6 le dice, por eso te acuestas con mujeres.
Ya, yo estaba intentando no hacer spoilers. Bueno, ya tú sabrás. Entonces, esta subtrama también estuvo mucho rato, a veces estaba en la cuerda floja, ¿no? Pero para mí era importante sentir que todas las familias tenían un tabú y tenían algo que estaban reprimiendo y cómo esa represión estaba afectando a los adolescentes. Y no quiere decir que si hay una persona que está reprimiendo algo en su familia, su hijo se vaya a convertir en un agresor. Obvio que no. Pero para mí sí que era importante contar esa pulsión que existe por debajo en las familias cuando hay algo que no está siendo, no dicho, pero que está siendo reprimido. Por eso no quise renunciar a esta subtrama y lo que hice fue aligerarla lo más posible a nivel de tiempo de ficción. Y aún así sí que hubo una escena que se rodó que no se montó. Pero tú en tu relación con HBO, he dicho HBO, mira tú. HBO. Qué internacional. En tu relación con HBO, ¿has tenido libertad para Sí. escribir como te daba la gana? Sí. O sea, el desarrollo no ha sido pejiguero de ir tocando cada escenita. No, porque ellos no es una producción 100% de HBO. Ujú. Es una adquisición. Entonces, como adquisición, o sea, nosotros sí que les pasamos los montajes para que los vieran, Ujú. y nos pasaron alguna nota. A mí me gusta mucho que me pasen notas, no por la nota en sí, sino por la reflexión que hay detrás de la nota y que me puede abrir a mí. Claro. ¿No? Y siempre es interesante porque a veces hay una nota que te proponen una solución y dices, esta no es la solución, pero has detectado un problema. Y eso siempre es guay, o sea, es muy chulo. Entonces sí que tuvimos reuniones de cortes de montaje, pero eran sugerencias, no eran imposiciones, porque la serie es de los productores. Ujú. Tú eres una persona pública que ha sufrido mucho hate en redes sociales. Sí. En esta serie te has colocado a tu personaje en un lugar que podríamos llamar el centro de la diana. Y de hecho hay gente, hay personajes que te miran diciendo, a ver, la feminista, ¿qué tiene que decir de esto? ¿Cómo lo has vivido eso? O sea, cuando estabas tecleando, ¿te has autocensurado? ¿Has ido a por todas? ¿Esto ha subido el nivel de hate que recibes? O sea, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, como no tengo Twitter, hay una parte de hate que ya no recibes. Ujú. Que eso está muy bien para la salud mental de las personas. Claro. Y sí, o sea, yo es que lo que me pasó es que Julia al principio iba a ser mucho más secundaria en mi cabeza. Claro, te pones a desarrollar, Ujú. y va cogiendo más peso. Y yo pensaba, qué palo, o sea, ahora, ¿sabes? Niños, castéis, 70 actores, porque hay 70 actores. Sí, sí. Que lo haga otra. Ya. Pero pensaba, ostras, es que justo hay algo de metalenguaje, si lo hago yo, que creo que es, no sé. O sea, que te gustaba jugar con fuego, ¿no? Te gustaba decir, venga, venid. Bueno, es que, bueno, aparte de que creo que los machirulos, o sea, el perfil de hater mío, digamos, igual no ve la serie, aunque me gustaría, ¿eh? Pero sí que es verdad que en una de las escenas, en rodaje, cuando yo me vi rodando con Carla Quílez, que me dice, eres una feminista de mierda, no sé qué, ostras, me pasaron cosas. Claro. O sea, me sentí mal de repente. Mi cuerpo recordó todo ese momento preciso, o sea, porque yo he ido recibiendo mucho hate, ¿no? Pero hubo un momento que fue como un boom, como muy fuerte. Entonces, mi cuerpo recordó ese momento. Yeah. Como de, pensé, estoy triste. No sé qué me pasa. Pero bueno, yo entendía que era por esto. Claro. Y como además tenía que estar, como tú cuando estás actuando tienes que decir corta. Ya. Porque no lo dice otra persona. Claro. Pues al final, al decir corta, también cortas tú misma, ¿sabes? Claro. Lo que te esté pasando. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Locución, Chus de Castro. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 o en el email podcast@exigencias.es.